Efesios, por favor, el capítulo 1. Efesios, el capítulo 1. Búsquelo allí en el Nuevo Testamento. Y voy a pedir que deje allí una seña para regresar a Efesios 1. Y antes de leer estos textos de Efesios 1, quiero que leamos Génesis en el capítulo 1. Génesis en el capítulo 1 leemos lo siguiente, dice el versículo 1, en el principio. En el principio. Cuando yo leí esto, consideré algo que vino a mi corazón, pero ¿qué había antes? Preste atención acá, por favor. ¿Qué había antes del principio? ¿Podría pensar usted en esto? Porque dice en el principio. Pero ¿qué había antes del principio? Dice acá, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes que fueran creados los cielos y la tierra, ¿qué había? O veámoslo de esta manera, ¿qué se hubiera escrito o qué se escribiría en Génesis capítulo 1, versículo 0? ¿Qué se escribiría allí? En el principio, cuando no había nada de lo que hoy vemos, ¿qué era? ¿Qué era antes del principio? Piense. Y Efesios capítulo 1 empieza diciendo el versículo 3, bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hablarles en algún momento lo que significa Padre. O mejor se lo digo de una vez. Fuente, origen, el que engendra algo, el que contiene algo, eso es Padre. El que es fuente, el que es origen, el que es proveedor, ese es Padre. Y aquí dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Número 4 dice, según nos escogió en Él. ¿Quién nos escogió? El Padre. Nos escogió en Cristo. Nos escogió en Él para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero luego dice, en amor, habiéndonos predestinado, dice el 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Regresemos a Génesis 1:0. ¿Qué había en Génesis 1:0? Puede decir, no existía nada, porque no había sido creado ni el cielo ni la tierra. Pero, ¿dónde estaba Dios entonces? Y aquí la palabra dice que en eso que no se escribió, Génesis 1:0, tú ya estabas. Porque Él te escogió antes de Génesis 1:1. Nos escogió antes de la fundación del mundo, con un propósito, con un diseño. De manera que cuando se creó el cielo y la tierra, tú ya existías. ¿Dónde? En el que es la existencia de todo. En Él estaba la tierra, estaba el cielo, estabas tú, estaba todo. Todo existía ya.
Porque desde ese momento, en la eternidad, Él te escogió. Él te separó. ¿Y qué más dice? Dice que te predestinó, dice el versículo 5. Te predestinó. ¿Cómo lo ilustramos? Él escribió, pensemos, Él escribió en un rollo en un pergamino, escribió tu nombre y escribió tu destino. Él decidió, vas a nacer en la tierra a tal fecha y vas a vivir todo esto y vas a realizar y vas a llegar a hacer esto. Él te dio un destino desde antes. Y ahora dice, bueno, vamos a crear la tierra, vamos a crear el cielo, vamos a establecer todo. Y hay cosas. Y en un momento que no sabía qué hacer en mi mente, en mi corazón, de todo lo que el Espíritu estaba poniendo y poniendo y poniendo. ¿Cómo Dios? Y vinieron preguntas que son, que no cabe dentro de mi mente el poder entender todo ello. Bueno, ¿cómo es? ¿De dónde depende todo lo que existe? ¿Y cómo surge todo esto? Y me metí a leer y a buscar explicaciones de muchas cosas, de dónde vino el aire, de dónde vino el oxígeno, cuáles son los elementos básicos. Y entendí que aquellos que tienen la teoría de la evolución y todo esto, en una cosa están en la verdad, de que hubo un elemento que dio origen a todo. Y no quiero enredar todo ello, pero tú sabes que la vida de nuestro cuerpo depende de la tierra, está ligado a la tierra. La tierra produce todo lo que tu cuerpo necesita para nutrirse, la tierra. Si la tierra deja de existir, ¿de dónde vas a tomar alimentos? El oxígeno, no sé si vale la pena seguir por esa línea, pero el oxígeno viene de todo lo que fue hecho como fundamento. Tú sabes que el aire son gases, está compuesto de elementos, nitrógeno, oxígeno y todo. ¿Y de dónde viene esto? De la tierra. No hay tierra, no hay árboles. No hay árboles, no hay oxígeno. No hay tierra, no hay árboles, no hay alimento para animales. Y entonces no puedes comerte ese churrasco que lo disfrutas. Tu cuerpo está ligado. Pero voy a adelantarme un poco. Tú eres espíritu, alma y cuerpo. Tu parte consciente se llama alma. Allí están tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad, tu conciencia está en el alma. Y el alma necesita dos elementos para conectarse y llegar a ser lo que fue diseñado que fuese. Necesita el cuerpo, el alma necesita el cuerpo para conectarse con el mundo natural. Sin el cuerpo no sentirías el mundo natural, no verías, no escucharías. Sin el cuerpo no percibirías el mundo natural. El cuerpo le sirve al alma para conectarse con todo lo que es material y el espíritu le sirve al alma para conectarse con todo lo que es espiritual. Por eso dice la palabra que hay cuerpo animal, Corintios capítulo 15, y hay cuerpo celestial. El espíritu te conecta con Dios, con el mundo espiritual y con el cielo. Y el cuerpo te conecta con la tierra.
¿sí? Son ventanas. Romanos capítulo 8 dice que podemos vivir para la carne o podemos vivir para el espíritu. ¿Cuál es el asiento o la fuente de tu vida? ¿La ves en lo material o la ves en lo espiritual? Algunos se enfocan solo en lo material y pierden entonces su conexión espiritual. Pero hay otros que viven solo en lo espiritual y se desconectan entonces de lo material, lo cual no es la voluntad de Dios. Pero bueno, vamos a abordar algo de esto más adelante. Dice, Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención. La palabra redimir o redención significa comprar, restituir, restaurar algo. Jesús vino para revelarnos y restituirnos a ese diseño original. Él no vino solamente para que tú vivieras una vida de costumbres religiosas. Él vino para decirte que hay un diseño original para tu vida, que quizá nadie lo sabe, ni tú mismo lo sabes más que Dios. Y Jesús viene a ponerte en condiciones de poder entender esa dimensión de vida, ese potencial que está puesto en ti. Hay un poder, hay algo que tú puedes hacer. Y eso es potencial, voy a enseñar de eso más adelante. Eso es potencial, es lo que hay en una semilla. Eso es potencial. He sostenido y lo seguiré sosteniendo que todos nacimos con la capacidad total de ser todo. No sé si lo dije bien, pero tú puedes llegar a ser todo, tienes la capacidad. Lo que ha sucedido es que algunos se han enfocado en una dimensión de ese potencial. Y alguien se enfoca y dice, pues voy a ser un ingeniero, y se enfoca en la ingeniería. Es una dimensión, es una parte de su potencial, pero esa misma persona podría ser un buen médico. Esa misma persona podría ser un buen deportista. Tiene la capacidad para todo. Quizá muchas veces nos hemos sentado a ver si ese es el mejor futbolista del mundo. No mencionemos aquí nombre para no entrar en conflictos. Pero nos metemos ahí, el mejor futbolista del mundo. Y lo admiramos y esto y todo, sí. Pero en ti está el potencial para hacer lo mismo que hace ese hombre. Lo tienes. Pero solo allá una hermana lo creyó. Esa es la razón. Te pasas las horas viendo las maravillas que hace ese hombre con el balón, cuando deberías estar en el campo con el balón haciendo tú lo mismo. El potencial está en ti, pero solo lo admiras. Y no sabes cómo ese hombre, alguien dice, no, es que ese nació para eso. No, tú también naciste para eso. Y lo vamos a ver más adelante. Yo creo que me estoy deteniendo mucho acá. Pero dice la palabra que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, no solo en parte, toda sabiduría, toda inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La palabra misterio significa lo que está oculto, lo que aún no se ha visto, lo cual representa el hecho de que la voluntad de Dios tiene muchas cosas ocultas que están todavía contenidas en un misterio, que pueden ser reveladas, pero tienen que venir al utilizar el conocimiento y la sabiduría que Dios te da.
hay misterios. Todo el poder está dentro de ti. Y no sé si lo voy a explicar más adelante, pero debes estar listo ahí para estar tomando todo ello, dándonos a conocer. Versículo 10 dice, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están, donde dice, en la tierra. Y te lo dejo solo como referencia, Romanos 8, 1 al 6, está hablando de lo que es vivir una vida atada solamente a la carne o una vida atada solamente al espíritu. La palabra dice que esa vida que se vive relacionada con el espíritu tiene ventajas sobre la vida relacionada solamente con la carne. Pero dice Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, ¿antes de qué? Antes de la fundación del mundo. Génesis 1:0. Allí te conoció Dios. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué dice? A los que antes de Génesis 1:1 conoció, y ahí estabas tú, le dio un destino previo, los predestinó. Él decidió y dijo, lo voy a crear para que llegue a ser aquello. Lo determinó, Él lo determinó. ¿Y cómo es esto? Dice, los predestinó para que fuesen hechos. Todavía no ha sido hecho en ti. Y eso es lo que se llama potencial. Lo que potencial en ti es lo que puedes hacer, pero que todavía no lo has hecho. Lo puedes hacer, pero todavía no lo has hecho. Potencial es lo que puedes ser, pero todavía no lo eres. Lo que ya lograste es solamente éxito, eso ya no es potencial. Llegaste a una meta, terminaste una carrera, levantaste una empresa. Esto es un éxito. Fue tu potencial, ahora ya no lo es. Pero sigue un potencial dentro de ti. Hay 2 empresas, hay 2 carreras, todo eso. Pero bueno, y Romanos habla de ello. Y luego dice, a los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Efesios, volvamos a Efesios, el capítulo 2, el versículo 10, el Nuevo Testamento interlineal lo dice de esta manera, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, sobre las buenas obras que Dios dispuso de antemano, a fin de que en ellas anduviésemos. Fuimos creados sobre, haya un diseño, una dimensión de vida, y entonces Él lo crea. Dice otra traducción de la Biblia, lo dice de esta manera, pues somos la obra maestra de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Reingeniería. Había un diseño original, existe ese diseño, fuiste creado para ese diseño, pero algo cambió tu vida y te sacó de ese diseño. Hay un destino previo establecido por tu creador, pero hubo algo que cambió el rumbo de tu vida y empezaste a caminar hacia un destino diferente. Él te reingenió. Él te hizo renacer para que empieces de nuevo a caminar en su diseño. Por eso dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que vivamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Te parece un poco mejor esta traducción? Dice,
Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que vivamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios diseñó la vida y especialmente la vida del hombre. Dios la diseñó como una vida multidimensional, para moverte en muchas dimensiones. Pero hay algo que le quitó a la totalidad de los hombres y las mujeres ese diseño de una vida multidimensional. Y Jesús viene y él dice, en la casa de Zaqueo, Jesús dijo: yo he venido para buscar y salvar lo que se perdió. ¿Qué fue lo que interrumpió ese modelo original? ¿Qué fue lo que hizo cambiar ese diseño multidimensional de la vida? El pecado. Fue el pecado. Cuando hablamos de pecado, y sin duda inmediatamente tú estás pensando acerca de esa gente perversa que está cometiendo crímenes, que está asesinando a otros, que está defraudando, que está cometiendo fraude, que está robando, que está mintiendo, que está en adulterio, gente que está hundida en drogas, en vicios, en alcoholismo y en toda clase de situaciones inmorales. Y podrías pensar, ese es el pecado. Pero no solamente o no solamente eso es el pecado. Santiago capítulo 4 versículo 17 lo dice de esta manera, una versión de la Biblia lo dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Cuando se sabe qué hacer y no se hace, eso también es pecado. La palabra pecado, en el texto original, la palabra pecado se traduce como errar al blanco. Errar al blanco. Pecado es también lo mismo que error. Pecado es lo mismo que equivocación. Pecado es también toda injusticia. Injusticia significa no proceder de la manera correcta. Eso también es pecado. La falta de rectitud y también pecado es ilegalidad. Eso es pecado. Estar en ilegalidad. Eso es pecado. Y existen muchos ejemplos en la Biblia, yo voy a tomar solamente algunos. Pero en Proverbios y en algunos textos también del Nuevo Testamento se relaciona el ocio como pecado. Gente ociosa se le califica como gente pecadora. Revisa tu semana. Pensemos que el día miércoles o el día jueves te la pasaste todo el día, no hiciste nada, no produjiste nada, pero el sábado cobraste un cheque. Eso es pecado. No mataste a nadie, no te embriagaste, no, pero hiciste algo indebido, se califica como pecado. La pereza es calificada en la Biblia como pecado. La vagancia se califica como pecado. La negligencia, también en la Biblia la negligencia se considera como pecado.
Mateo capítulo 25 tiene dos historias. La primera es la historia de 10 doncellas que fueron invitadas a unas bodas y ellas estaban allí. Y dos de ellas, dice la palabra, dice que eran insensatas. La palabra insensatez o la palabra insensata significa perezosa, negligente, lentas para pensar. 5 de ellas dijeron, sí, cuando llegue el momento vamos a ver dónde conseguimos aceite. Esto le pasa a muchos. Son insensatos, negligentes. Tienen que trabajar tareas para la universidad, tareas para el colegio, para el instituto, y no lo hacen a tiempo. Dice, no, lo vamos a hacer más adelante. Eso se llama insensatez y se califica como pecado. Llevas tu carrera universitaria, deberías empezar a trabajar tu tesis y dices, no, ya vendrá el tiempo. Cierras cursos, no lo haces. Ya voy a terminar. ¿Qué es eso? Negligencia, insensatez. Equivale a pecado. Eso te cambió la vida. Ya debiste haberte graduado, pero por negligente no has terminado. Te cambió el destino. No sé si estamos conectando en algunos casos. No te estoy atacando, te estoy trayendo a revelación lo que es eso. Negligencia, pereza, ocio. Tienes una tarea que hacer. Deberías investigar, deberías leer, deberías buscar. No, lo que haces es meterte a internet, copias el trabajo de alguien allí, lo traes y lo presentas. ¿Qué es eso? Pecado, error, negligencia. Todo eso es pecado. Ya, arrepiéntete, termina tu carrera, haz tu tesis, sal de ese pecado. No dejes que eso cambie tu destino. ¿Por qué entrar en eso? Porque es el pecado el que arruinó la dimensión de tu vida. ¿Qué es pecado? Errar al blanco. Te equivocaste. En la Biblia, el comer más de la cuenta es señalado como glotonería y eso es también pecado. Mira tú. Cuando comes más de lo que necesita tu cuerpo, de verdad, glotonería, no se me pongan serios, pero dice, ¿y qué pasó, Cristian? A mí me gusta y esto. Sí, empieza a corregir eso, porque le estás cambiando el destino a tu vida. La cobardía. Dice Apocalipsis que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. La cobardía también es vista como pecado. Esos temores mal fundados, siempre pongo esto como ejemplo. ¿Le tienes miedo a los ratoncitos así, unos animalitos? Y yo me he preguntado, ¿cuándo han visto a un ratoncito ahí que lleve en la boca a un hombrón así grandote para devorarlo? ¿Alguien lo ha visto? Pero le tienen miedo. Tal vez son ejemplos extremos, pero toda cobardía es calificada como pecado.
Allí mismo en Mateo capítulo 25 está la historia de 3 siervos. Su señor le repartió sus riquezas y el tercero de ellos no le robó, no tomó ni un centavo. En eso no pecó. No se quedó con el dinero de su señor, no pecó. Le devolvió lo que era de él. Hizo lo correcto, pero fue negligente. ¿Por qué? Porque tenía una capacidad mínima. ¿Y cuál era esa capacidad mínima? Tomar ese dinero, meterlo en un banco. Cuando venga el Señor, bueno, voy a sacar ese dinero para entregárselo. Lo mínimo que pudo haber hecho, pero no lo hizo. No aprovechó el mínimo de su potencial y por eso fue condenado. Dice, sáquenlo, es un siervo malo, negligente, porque mínimo tenía esa capacidad y no lo hizo. Por eso, voy a correr un poco, hay condenación no solamente para aquellos que hacen cosas malas, también habrá condenación para quienes no hicieron las cosas buenas que debían haber hecho. Es más, en la Biblia, en Lucas capítulo 14, se habla de un hombre que hizo una cena e invitó a mucha gente, pero sus invitados se excusaron y no quisieron llegar. Una invitación es algo que tú decides si aceptas o no. Pero aún por no haber aceptado esa invitación, son condenados. No hicieron nada malo, pero no hicieron lo bueno que debieron haber hecho. ¿Por qué me metí a todo esto? Porque hay cosas buenas que Dios preparó para tu vida. Y tú puedes decir, bueno, es mi opción, yo quiero vivir así, yo hice un voto de pobreza, hice un voto de limitaciones y todo esto. Y tú dices, soy libre de tomar mis decisiones y todo lo demás, estás pecando. Porque habiendo Dios diseñado algo bueno para ti, no lo estás haciendo. No estás caminando en eso bueno. Me refiero solo a algunos. Siempre me corrigen, me dicen, no le digas a todos porque no todos están. Pues no, esto es para aquel que su vida necesite de ello. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 tiene una historia de aquellos que estaban en la casa del Padre, el que les dio origen, el que era la fuente de su provisión, el progenitor, todo esto. Estuvieron allí, recibieron y pudieron haber hecho lo bueno, pero no lo hicieron. Lucas capítulo, ¿qué le dije? Capítulo 15. Miren lo que dice la palabra, versículo 11. ¿Lo tiene? También dijo, un hombre tenía, ¿qué dice? 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió, dice, los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Di conmigo, me levantaré. Pero dilo con convicción, me levantaré e iré a mi padre. Esto significa voy a volver al diseño original de mi vida. Eso es la oportunidad. Tú piensas que ya mi tiempo está terminando. A los 99 años Dios le dijo a Abraham, puedes volver a tu diseño original.
y tú no tienes 99. Me levantaré, iré a mi padre, iré a la fuente de mi vida, iré al origen de mi vida. Me levantaré y voy a ir a Génesis 1:0. Antes del principio, voy a ir allí. Me levantaré, volveré a la fuente, al origen de mi vida. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto significa: he errado, he fallado al blanco, he errado en cuanto al diseño del cielo para mi vida, en cuanto al diseño que estuvo dentro de ti. He fallado. ¿Y qué dice? No soy digno de ser llamado tu hijo. No está diciendo: ya no voy a ser tu hijo. No, él dice: no soy digno de ser, ¿qué? Llamado. Otra versión dice: no puedo ya llamarme hijo tuyo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme. Y esa palabra hazme significa trátame. Trátame como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre. Cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. Le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero no pudo decir lo otro. Ya no pudo decir: hazme o trátame como uno de tus jornaleros, porque nunca el padre lo va a tratar así. Jamás. El padre lo interrumpe. El padre interrumpe y le dice a los siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Sacad el mejor anillo y ponedlo en su mano. Sacad el mejor calzado y calcen sus pies. Saquen al mejor becerro y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y llamando a uno de los criados, preguntó qué era. Y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió el padre y le rogaba que entrase. Pero él respondió y le dijo: Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero dice la palabra que el padre le repartió sus bienes. ¿Y dónde está lo que el padre le había dado a este hijo mayor? ¿Dónde está? ¿Por qué dice: no me has dado ni un cabrito? Hay muchos así. Desde antes que la tierra fuera fundada, Dios, como padre, como origen, como fuente, como provisión, repartió los bienes. Pero no los disfrutan. Carecen todo el tiempo de esos bienes. Dice: nunca me has dado un cabrito. Pero bueno, vamos a explicarlo más adelante. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido, que dice: tus bienes. Hay un error allí. Y este es el error que muchos cometen. Los bienes que malgastó este hijo menor, ¿de quién eran? De él. El padre se los dio. Pero el hijo mayor estaba equivocado. Dice: ese tu hijo malgastó tus bienes. Muchos están equivocados. Ya Dios le dio todas las bendiciones que necesitan, pero siguen pensando que Dios las tiene. ¿Está claro? Sí. Este hijo mayor estaba peor que el menor. Estaba en la casa del padre, rodeado de todos los bienes y no tiene nada.
Dice, malgastó tus bienes. No, no eran los del padre, eran los del hijo. Por eso dice, no me has dado ni un cabrito. Si ya se lo había dado todo. Ese becerro gordo había estado todo el tiempo allí. Se lo hubiera comido mucho tiempo antes. Ahora espera que viene aquel. Pero bueno, vamos a ver por qué pasó algo así. Vino tu hijo, consumió tus bienes, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Las tuyas son tuyas y las mías son tuyas también. Dios te dio ya una herencia, un potencial está dentro de ti. Él ya te heredó. Y cuando viene este hijo que terminó con lo de él, el padre dice, pues tengo para ti. Lo mío también es tuyo. El hermano mayor no se había comido ni un cabrito. Y el padre le dice, bueno, si no te alcanza lo que te di, también lo mío es tuyo. Lo mío es tuyo. Todas mis cosas son tuyas. Era necesario hacer fiesta y le explica por qué. ¿Qué nos enseña todo esto? Para que haya hijos, debe haber padre. Los hijos tienen su origen en un padre. Sí, esto es extraordinario, sobrenatural. Los hijos. Yo como hijo estuve por años en los lomos de mi padre. Y como hijo en lo espiritual, he estado por millones de años en el corazón de mi Padre Celestial. Todo hijo tiene un origen que se llama padre. Todo hijo tiene un linaje que se llama padre. Todo hijo tiene un progenitor que se llama padre. Todo hijo tiene una fuente que se llama padre. Por eso el hijo es descendencia, linaje o lo que procede de una fuente. Y estos dos hijos vienen de la misma fuente. Tienen a un padre en común. Tienen derechos iguales y tienen una herencia correspondiente. Este varón tiene un padre, tuvo un padre. Este otro varón tuvo un padre. Pero el padre de este varón y el padre de este varón tuvieron también su propio padre, su propio padre. Pero al final llegamos a uno solo. Por lo tanto, este varón y este varón tienen una misma fuente. Tienen los mismos derechos, porque vienen de la misma fuente, el mismo origen, el mismo progenitor. Tienen la misma herencia, el mismo potencial. ¿Por qué uno tiene éxito y el otro no? Es lo que está en conflicto allí. Esa actitud, tú estás tratando de manera distinta a mi hermano. A mí no me quieres, a mi hermano sí. A mi hermano le das más, a mí me das menos. Nunca. La palabra dice que cuando ellos fueron, o este hijo menor fue y le dijo, dame a mí la parte de la herencia que me corresponde, el padre dijo, pues no solo a ti, le doy también a tu hermano. Le dio lo mismo a los dos, el mismo potencial a los dos, las mismas oportunidades a los dos. ¿Por qué uno tiene éxito y el otro no? ¿Es culpa del padre? Dame la parte de los bienes, versículo 12, que me corresponde. Este hijo menor no está robando, no está tomando por la fuerza lo que no le pertenece, solamente está pidiendo lo que es de él. Y la palabra dice que le repartió los bienes. Ambos recibieron lo que el padre accedió a darle. Y una pregunta que viene a mi corazón es, ¿cuáles son los bienes del padre? ¿Cuáles son los bienes del padre?
Y los bienes del Padre es todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, todo lo que Él domina, todo lo que Él ha hecho en Él, todo lo que existe en Él. Esos son los bienes del Padre. Cuando Dios te engendra de nuevo en Cristo Jesús, cuando dice la palabra, somos la obra maestra de Dios. Fuimos creados de nuevo en Cristo Jesús. En ese momento Dios se constituye en la fuente, en el origen de tu vida. Y en ese momento Dios reparte sus bienes. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Todo lo que Dios es, te lo ha dado. Todo lo que Dios tiene, te lo ha dado. Todo aquello sobre lo cual Dios domina, Él te lo ha dado. Todo aquello que Dios ha hecho, lo que existe en Dios, esos son sus bienes y eso Él te ha dado. Él te lo ha repartido. Aquí este padre le entrega los derechos sobre los bienes a sus hijos. Los dos son hijos y ahora son responsables ellos de hacer lo que deben hacer con lo que ese padre les ha dado. Estos hijos, viniendo de la misma fuente, teniendo origen en el mismo padre, recibiendo la misma herencia, desperdician lo que el padre les dio. Versículo 13 dice que el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició. ¿Cómo dice la palabra? ¿Los bienes del padre? No. Dice, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Los dos hijos tienen la misma fuente de origen, la misma fuente de identidad y la misma fuente de provisión. Y esa fuente de origen, de identidad y de provisión se llama Padre. Pero además ambos tienen una herencia. Esa herencia procede de la casa, de la fuente, de la identidad del Padre. El hijo menor se separó de su padre y separó también su herencia de la fuente de su herencia. Se separó de la fuente de su identidad, de su origen, pero separó también su herencia. El hijo mayor no se separó de la casa de su padre, pero sí separó su herencia de él mismo. El padre dice, aquí están las llaves de tu nuevo carro, aquí están las llaves de tu nueva casa, aquí están las llaves de tu nuevo negocio, aquí está. Y el hijo dice, no lo tomo. No lo recibo. El menor separó su herencia de la fuente de su herencia. El mayor devolvió su herencia a la fuente de su herencia. Los dos actuaron equivocadamente, los dos pecaron. Los dos pecaron porque no hicieron lo que correspondía hacer con lo que el Padre les dio. Hay cientos de personas y de eso vamos a hablar más adelante. Cientos, miles, millones de personas. Todos recibimos. Absolutamente todos recibimos la misma impartición de Dios. Todos. Pero hay un error en la mente, en el corazón, en las actitudes, donde quiera. Hay un error, hay un pecado que no nos permite vivir, disfrutar y aprovechar esa impartición que recibimos de nuestra fuente. Ahora viene Jesús y dice, quiero restituirte, quiero regresarte. Yo estuve en el principio, San Juan capítulo 1, en el principio del Verbo. El principio
El verbo era con Dios, el verbo era Dios, todas las cosas fueron hechas en Él. Y Jesús dice, vine para devolverte a tu diseño original. Él te abre la puerta, entras en esa comunión con Dios, pero muchas veces haces, o corrijo en esto, algunos hacen, o quizá la mayoría hace lo que hizo el hijo mayor. No se fue por las calles robando, asaltando, violando, destruyendo, maldiciendo. No vivió perdidamente como el hijo menor. Dice, no, yo nunca he tomado un arma, jamás he derramado sangre, yo no he hecho esto. Sí, pero estás igualmente pecando. Porque no estás viviendo el diseño de vida que el Padre ha querido darte. Sabes lo que es bueno y no lo haces. Estás en la casa del Padre y no disfrutas de la casa del Padre. Aquel que vivió perdidamente. Les voy a explicar la próxima vez. Ya llegamos acá al final. Les voy a explicar la próxima vez. No terminamos todo este texto. Les voy a explicar la próxima vez qué representa cada uno de estos hijos. ¿A quién representa? Y un día Jesús le dijo a los judíos, les dijo, muchas prostitutas van a ir delante de ustedes. Vivieron perdidamente y esto, pero regresaron en una actitud distinta a la que ustedes tienen. Porque los fariseos decían, nunca hemos pecado, no nos hemos contaminado, no somos... Y Jesús dijo, pero mucha de la gente que sí se hundió en lo peor del pecado, está disfrutando de las bendiciones del reino. Y ustedes las han desperdiciado. ¿Dónde estuvo la clave de la restitución de este hijo? Cuando dice la palabra, él volvió en sí. Volviendo en sí. Volvió en sí. Hay una oportunidad que Dios ha querido darte. Cierra por un momento tus ojos. Mira la realidad que está a tu alrededor. Esa es una realidad, es una verdad, o es una realidad, es un hecho, no es una verdad. Es una realidad, es un hecho, pero no es tu destino. No fuiste diseñado o diseñada. No naciste para esa realidad. Algo cambió el rumbo de tu vida y te está llevando a un destino que no es el que te corresponde como hijo. El Padre se imparte en el Hijo, le da su identidad. El Padre le da lo que es, lo que tiene, lo que hace, lo que domina. Eso lo da el Padre, lo imparte. Y eso es lo que Dios ha hecho contigo. Te ha dado, se ha impartido, ha puesto en ti todo lo que Él es, todo lo que Él puede hacer, todo lo que Él domina, todo lo que Él tiene, todo lo que Él hace lo ha impartido en ti. Pero si no tienes la sabiduría y la revelación, el conocimiento de esto, eso va a mantenerse como un misterio para ti. Es su voluntad, pero se quedará como un misterio. Un día de estos irás a la tumba sin haber realizado el destino de tu vida. Y esa riqueza, ese libro que debiste haber escrito, esa empresa que pudiste haber levantado, ese edificio que pudiste haber construido, esa profesión
que pudiste haber ejercido esa carrera universitaria, que pudiste haber terminado, se quedó. Va a terminar sepultada en un nicho, en una tumba. Ese deportista exitoso que pudiste llegar a ser, se murió. Porque no hiciste con tu herencia lo que debiste haber hecho. Vuelve hoy en sí. Levántate y vuelve a la casa, a tu origen. Vuelve a tu padre, a tu origen, a tu fuente, a tu diseño, al plan original para tu vida. Que nada te estorbe llegar a ser lo que Dios decidió que tú fueras. Ese gran empresario está dentro de ti. Ese gran deportista está dentro de ti. Ese multimillonario está dentro de ti. Ese negocio, ese proyecto está dentro de ti. No está fuera de ti. El Padre lo puso dentro de ti. Solo debes buscar sabiduría y revelación de Él.